Antes de empezar, les quiero decir que este capítulo en realidad me gustó mucho por dos cosas. Primero, por el estilo de animación 2D, pero sobre todo porque me recordó muchísimo a la película Gattaca de 1997, un peliculón altamente recomendado, del cual también estaré haciendo algunas analogías en este video, así que comencemos. Desde un principio nos muestran bien claro que estamos en alguna clase de colonia minera espacial. Eso es bastante obvio, así que no nos detendremos en eso. Lo importante empieza cuando nos muestran a Sedgwick literalmente husmeando o espiando la conversación de la familia, dejando bien en claro de una vez que él es un paria o segregado en su propia familia, la cual tiene a un padre para nada comprensivo y duro como una roca, una madre que parece un poco preocupada, al menos, y un hermano algo indiferente a la situación actual, ya que como buen adolescente lo único que le importa es el mismo. Todo bien clarito y evidente hasta este momento, ¿cierto? En este punto pudiéramos detenernos a hablar un poco sobre las consecuencias psicológicas que acarrearían la situación que vive Sedgwick, pero eso nos alejaría bastante del mensaje original del video, así que mejor lo dejamos para otro momento. Si quieren saber sobre este tipo de cosas, déjenlo en los comentarios y con gusto yo allí les estaré respondiendo. Bien, entonces, luego del relleno de los junkies, la presentación de Sedgwick, las frases neolingüísticas y la caminata por el hielo, viene la parte emocionante, la carrera. Aquí hay varios elementos importantes a tener en cuenta. El primero es el miedo completamente justificado de Sedgwick, teniendo en cuenta que caminan sobre ballenas vivientes y él es solo humano. Creo que es muy válido sentirse bien acojonado. El segundo es el hecho de que a las ballenas no les gustan las máquinas por el ruido que producen, pero tengamos en cuenta que en esta historia las máquinas o lo mecánico viene a jugar el papel de antagonista a lo natural, de antagonista a la naturaleza. El ejemplo claro se nota entre las ballenas y las máquinas perforadoras, pero si lo piensan un poco, también es el mismo antagonismo que viven Sedgwick y Fletcher, uno completamente natural y el otro ya modificado. El tercer elemento es la pequeña ayudadita de valor que recibe Sedgwick gracias al pequeño jalón de, digamos, tabaco, y ya verán por qué. Pero ¿cómo se combinan todos estos elementos? Bien, lo primero que hay que tener en consideración es el significado de las ballenas. Esa fuerza natural que está debajo de la superficie esperando a salir en ausencia de las máquinas, lo cual se podría traducir como la fortaleza o potencial del mismo Sedgwick, que ha estado escondido todo este tiempo debido a sus propios temores y miedos infundados por su propia condición humana. Miedo que, como vemos, él está dispuesto a enfrentar, movido en primer lugar por el deseo de probar algo ante los demás, lo que sería una motivación extrínseca, y probarse también algo a sí mismo, lo que sería una motivación intrínseca. Pero la cosa se complica un poco porque al verse ya plenamente en una situación novedosa que no es capaz de controlar, lo empieza a invadir una situación o una sensación, mejor dicho, de miedo, una de las emociones más primarias que tenemos. Y allí, mis amigos, es donde interviene la hierba mágica, ayudándole a percibir la situación de manera distinta, debilitando, si se quiere, el impacto de la emoción de temor. Es decir, o en pocas palabras, hay un miedo que vencer para poder dejar salir ese potencial a la luz. Pero como ese sentimiento de temor es muy fuerte, se recurre a la ayuda de alguna sustancia que permita disminuir esa intensidad. Y yo sé que esto último se presta mucho o para chiste o para controversia, pero si lo pensamos un poco y revisamos nuestros historiales antropológicos, notamos que es algo muy común en nuestra historia. En cualquier lugar que revisemos, casi en cualquier parte del mundo, vemos que nuestros antepasados han utilizado hierbas para llenar de valentía, para llenar de coraje a los miembros que se inician en alguna actividad.
Por ejemplo, piénsense cuando se iniciaban a los adolescentes, a los jóvenes en la edad adulta, o piénsense cuando se llevaban a los nuevos jóvenes a una cacería. En casi cualquier lugar pueden encontrarse algún tipo de ritual, y es muy común también encontrar que en esos tipos de rituales se utilizara algún tipo de hierba que causara alguna alteración química en nuestro cerebro para precisamente asumir y superar un reto que a priori se nos presentaba como muy difícil de superar. Entonces, en ese sentido, me parece muy atinado por parte de los directores y los guionistas haber incluido este elemento como un mecanismo de afrontamiento para la situación extrema que está viviendo Sedgwick. Pero, volviendo al tema, para mí lo bonito del capítulo es que muestra la superación de un límite, de una barrera o de un miedo, y que esa superación vino de la mano de un hermano, el cual, cabe decir, nunca se vio en apuros realmente, solo fingió todo el asunto para fungir de motivador externo, lo cual es muy bonito y loable de su parte, además del hecho de que le da un toque de calidez a la relación áspera que parecía haber entre ellos hasta ese punto. En realidad es un bonito cierre para una historia de superación. Pero ahora sí, para los que aún siguen aquí, les menciono porque este capítulo me recuerda a Gattaca. Los que ya vieron la película me entenderán facilito, y los que no, pues vayan a verla. La película es muy buena. En la descripción les dejaré el link para que no tengan que buscar tanto. En Gattaca, tanto al principio como al final de la película, sucede una competencia de nado entre Vincent, un humano común y corriente, y Antoine, su hermano menor, alterado genéticamente para ser su mejor versión posible. Lo que sucede es que en esa competencia, Vincent, el humano normal, termina venciendo a su hermano modificado, rescatándolo y diciendo una de las frases más inspiradoras que he podido ver en el cine. ¡Vincent! ¿Cómo haces esto, Vincent? ¿Cómo lograste hacer esto? ¡Tenemos que volver! ¡Ya es tarde! ¡Estamos más cerca de la otra orilla! ¿Cuál orilla? ¿Quieres que nos ahoguemos? ¿Quieres saber cómo lo logré? ¡Así lo logré, Antoine! ¡Jamás guardé nada para el regreso! Como ven, la idea en esencia es la misma. Dos hermanos, el mayor 100% humano o natural, el menor con mayores ventajas gracias a sus alteraciones, y en ambos casos hay una competencia que el mayor termina ganando solo con fuerza de voluntad o coraje. Por supuesto, no todo es 100% igual, si no estaríamos hablando de un plagio, pero creo que son muy claras las coincidencias entre ambas historias, aunque por supuesto sigue siendo mucho mejor la película porque simplemente aborda todo este tema de las mejoras genéticas de forma más amplia y profunda. Así que por favor, les repito, vayan a verla y luego me agradecen. Y bien, eso ha sido todo por este capítulo. Si les ha gustado el contenido, dejen su like y suscríbanse. Recuerden compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.